día a día. Y Él se encarga de que nosotros podamos manifestar, básicamente partiendo por los mandamientos de Él. Y dice, y ahí en su palabra podemos ver, y como decía en Romanos, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Así, sabiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos demostrar a otros que Cristo vive en nosotros. Y que si Cristo vive en nosotros, nada nos es imposible, nada es difícil, nada es limitado, porque tenemos un Dios ilimitado en nuestra vida. Amén. Ahora debemos saber que Jesús fue enviado a traer manifestaciones de bendición a nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que uno de los grandes propósitos de Jesús fue de que nosotros sepamos y se nos impregne en nuestra vida que nosotros somos benditos, que nosotros somos para vivir en bendición, que nosotros somos para vivir para que las manifestaciones de Dios se hagan resplandecientes día a día en nuestra vida? ¿Y cómo hacemos eso, cierto? De repente uno dice, cuando leemos la palabra o nos enseñan a través de esto, nos dan el ejemplo de Jesús, tremendo ejemplo en todo tiempo. Pero también vemos los apóstoles, de repente y escuchamos en su palabra que dice, y mayores cosas de las que yo hice tú harás, y vemos cómo los apóstoles se movían también en poder y en autoridad delegada por Dios, ¿cierto? Y nosotros decimos, ¿y nosotros podremos? Y claro, partiendo porque la palabra dice que cosas mayores de las que yo hice, tú harás. Así que con eso ya deberíamos darnos por sabido la tarea y ya no deberíamos hablar como del tema. Pero más aún, Jesús se encarga de decirnos que nosotros poseemos el mismo equipamiento espiritual que Él, el mismo equipamiento y conocimiento espiritual que Él entregó a sus discípulos. Lo mismo lo tenemos nosotros, no somos diferentes ni ajenos a eso. No tenemos por qué ver la palabra lejana a que eso se puede resplandecer en nuestra vida, porque Jesús manifiesta que así es. Amén. Incluso más allá, ustedes saben que cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que Jesús era Dios hecho hombre, ¿sí o no? Y Jesús, ¿ustedes creen que para Jesús fue fácil todo el tiempo que estuvo aquí? No. Incluso, y este es un paréntesis, pero yo me recuerdo muy bien cuando él estaba en el Getsemaní y estaba orando, y cuando le habla a su padre le dice, pucha, como papá, ¿no será bueno que mejor esta copa la pase para el otro lado, cierto? Cuando le dice, yo no quiero beber de esta copa, pero dice, hágase tu voluntad. ¿Qué pasó en ese lapso? Él mostró que sin duda era hombre, pero también mostró que él dependía completamente de Dios, completa y absolutamente de Dios. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué nos muestra con esto? La palabra que nos muestra con esto es que nosotros podemos, que nosotros somos hombres, pero cuando dejamos que su poder, su autoridad y sus manifestaciones llegan a nuestra vida y dependemos completamente de Dios, las podemos ver, ¿o no? Amén, ¿cierto? Las podemos ver, las podemos palpar, las podemos sentir. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender por completo del poder y de la unción de Dios, Él se manifiesta grandemente. Y Jesús lo decía, ahí en una palabra en Juan dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta? Es una dependencia, ¿o no? Y aquí habla, o sea, habla de que me dio mandamiento, o sea, Él me mandó, Él me guió. Él no dice que le enseñó los 10 mandamientos y que con eso quedó listo. Me dio mandamiento, me dio palabra, me guió, me dio de su espíritu, me dio de su presencia, me dio de su poder, me dio de su autoridad, me dio de su vida y de su sentir en mi vida para que yo pueda cumplir con su propósito y su obra. Y eso es maravilloso. Por tanto, yo quiero invitarle a meditar un momento, así como a pensar. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué vio y qué escuchó Jesús del Padre que hizo que Él fuera una manifestación completa de amor? ¿Se han puesto a pensar?
Pensemos nosotros un ratito en nosotros. ¿Qué fue lo que vio Jesús en el Padre? Porque Él fue hecho hombre y sabemos que es su Hijo, pero veámoslo como hombre. ¿Qué vio Jesús en el Padre? Que Él tomó el ejemplo de ser una manifestación de amor por completo en su vida. ¿Cuál fue la dirección principal que Jesús recibió del Padre con relación a su misión en la tierra? Y aquí yo le quiero compartir un versículo. Bueno, son 2 versículos que sale en Hechos y donde nos enseña que la manifestación de la bendición o lo que Jesús quiere, o para lo que Jesús vino a la tierra fue para bendecirnos. Y dice en Hechos 3 del 25 al 26, dice, bueno, habla en estos versículos que Pedro estaba predicando acerca de Jesús con los judíos en Jerusalén, dice en los días de Pentecostés, y les programó lo siguiente: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo lo siguiente: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que lo bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué maravilloso. O sea, ya con esta palabra profética, ya con lo que se proclamó, sabemos que a través de Abraham somos benditas todas las familias de la tierra. ¿Somos benditos o no? Amén. Entonces, qué maravilloso saber que papá se encarga de aclararnos desde un comienzo de que así es. Imagínate, esto lo proclamó Pedro conversando con los judíos. Pero Abraham, ¿de qué tiempo es? Es viejito, Abraham, pues mucho antes de que Pedro proclamara esta palabra. Y ya ahí en un comienzo, Dios se encargó de decirle a través de Abraham que serás bendito tú y a través de ti todas las familias de la tierra. O sea, qué maravilloso, qué glorioso de saber que Dios nos encargó de que nosotros seamos bendecidos y que las manifestaciones de la bendición en nuestra vida sean resplandecientes día a día. ¿Se encargó o no se encargó? Amén, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con estos versículos, en la mente de Dios, déjeme decirle que día a día está la palabra bendición. Y está esa palabra porque día a día nos quiere entregar de su bendición. Siempre ha sido para Él de vital importancia. Como les decía, yo lo hizo en un comienzo, se lo proclamó a Abraham. Pedro lo recordó después, en el Antiguo Testamento, cuando ya Jesucristo había venido. Y nos recordó eso, ¿cierto? Hay una palabra en Génesis 1:28 que dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y yo sojuzgadla y señoread en ella. O sea, bendición, autoridad, poder, manifestación de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso ver que parte de la misión de Jesús es que Él se encargara de entregarnos y recordarnos día a día que debemos ser benditos, que si no estamos en bendición hay algo que no está bien, que si no estamos siendo bendecidos hay algo que no está en orden. Nosotros debemos ser bendecidos, debemos pedir bendición al Padre. No es que si tú quieres me bendice y si se pudiera, no. Aquí nos enseña que básicamente con sus mandamientos nosotros podemos hacer las cosas bien. Y si hacemos las cosas bien, recibimos de bien. ¿Sí o no? Entonces, por ende, debemos saber que si no estamos recibiendo bendiciones hoy día, es porque en nuestra vida hay algo que no está en orden. Y no se lo digo para que nosotros digamos, chuta, ¿qué será? Y nos achaquemos porque hay algo que no está en orden. No. Si la idea es que si vemos que hay algo que no está en orden hoy día en nuestra vida, podamos mejorarlo y
salir adelante y podamos de verdad recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. No hay nada más maravilloso. Cuando Dios me ministraba con esta palabra, yo sentía que Él, con cada respiro que tomó, con cada palabra que expresó, con cada cosa que realizó, Él expresó fervientemente lo que Dios quería para nuestra vida. Y era bendecirnos. Y era bendecirnos a través de su amor. Era bendecirnos a través de su sacrificio. ¿O no fue una bendición el sacrificio de Jesús? Yo encuentro que fue una bendición maravillosa. El poder saber que el Hijo de Dios se entregó por nosotros y fue crucificado, fue una bendición. Entonces, una de las cosas que no nos debemos olvidar, que siempre hay alguien que quiere robarnos las bendiciones. Siempre hay alguien que nos quiere apartar de lo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso yo les decía, si usted no está recibiendo bendición hoy día, vea por qué. Porque las manifestaciones de Dios quieren florecer en nosotros. Quieren que nosotros caminemos y vayamos dejando bendiciones de Dios. Así como los caracoles van dejando su marquita, bueno, así seamos nosotros, pero llenos de bendiciones. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos hoy día. Y que no permitamos por nada del mundo, que alguien venga a quitarnos la investidura de bendición que Dios nos entregó. Porque el enemigo es re bueno para eso. Es re bueno para decirte, ¿sabes qué? Si tú no eres bendito, eres porque hay algo que no está en orden, ¿cierto? Y eso se lo estoy diciendo yo. Pero ¿qué hace Él? ¿Qué añade Él? Empieza a encarar, te empieza a enrostrar lo que no está en orden. Y eso no lo hace Dios. Dios lo que quiere es que tú eso lo mejores y puedas disfrutar y palpar de las bendiciones de Él. Y eso es maravilloso. Él nos dio a cada uno de sus mandamientos para que la bendición se manifestara grandemente en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. No se les olvide nunca que cuando estén pasando por una situación difícil y digan, hey, ¿por qué? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que Dios ya no oye mis oraciones? ¿Será que Él no me quiere bendecir? Olvídense de eso. Porque no es bíblico, estamos viendo que no es bíblico, no es así. Dios quiere bendecirles grandemente. Hay un ejemplo que yo lo tomé de Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque Dios lo habla como un mandamiento, para que tú seas bendecido. Y este es un ejemplo. Tú no puedes tener rencillas con alguien. Yo no puedo estar mal con él si yo quiero ser bendecida y yo quiero que él sea bendecido. ¿Me entienden? Aquí cosas son a lo mejor cosas pequeñas, pero si Dios la expresa a través de su palabra es porque quiere que la hagamos viva y que nosotros podamos recibir de sus bendiciones. Y quizá usted diga, pucha, ese ejemplo que dio la pastora es medio difícil porque yo estoy enojado todavía con este otro. Pero déjame decirte que esto no es un asunto de emociones, es un asunto de decisión. Déjame decirte que tus emociones son tan volátiles que el enemigo se agarra de ellas y te hace caer junto con ellas. Y Dios no quiere eso para tu vida. Si a lo mejor con este ejemplo te cuesta estar a cuentas con tu hermano, bueno, aplícalo y acuérdate de que si no lo haces, el enemigo te va a mover y te va a hacer caer bajo. ¿Por qué? Porque él se mueve ahí. Hay una palabra de Mateo 13:15, dice, los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Qué quiere decirte Jesús hoy día con eso? Que tú y todos los que estamos aquí no pertenecemos a ese grupo, sino que pertenecemos al versículo 16 que está más adelante, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Si hoy día estamos aquí es porque Dios quiere que nosotros oigamos y vemos que somos hijos benditos,
que somos hijos para caminar de gloria en gloria, para ir de éxito en éxito, para ir de conquista en conquista, para derribar todo argumento en nuestra vida que nos limita a vivir en bendición, para saber que nosotros podemos conquistar, que podemos soñar, que podemos creer, que podemos crecer, que podemos avanzar, que nuestra condición de hoy día no tiene por qué ser la misma de ayer. Eso es lo que quiere Dios hoy día en tu vida. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Déjame decirte que para que las manifestaciones de bendición estén en tu vida, debes ver y escuchar palabras. Nada más. Nada más. No te contamines. No te desgastes pensando qué puedo hacer para que Dios me bendiga. Palabra. Lee la Biblia. Estúdiala. Aliméntate. Hace un par de años allá atrás, yo me hice la idea de eso en mi vida. A pesar de que creía en Dios, un Diosito, como decía yo antes, hoy creo en un Dios, y un Dios Padre, un Dios amigo, un Dios protector, un Dios que me bendice, un Dios que a través de su palabra me enseñó que yo puedo cambiar mi conducta, puedo cambiar mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de pararme, mi forma de recibir las bendiciones y poder tomarlas y hacerlas plenas y llenas en mi vida. Dios quiere eso contigo. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie y que hoy día tú no te vayas de aquí sin entender que nosotros tenemos un Dios sobrenatural, que sin duda es un Dios que habita a lo mejor terrenalmente con nosotros porque nos acompaña, habita en lo físico porque Jesús está dentro de nosotros, porque su Espíritu permanece en nosotros, pero por sobre todo que es un Dios que habita en nuestro espíritu, que es un Dios sobrenatural. Y que ese Dios espiritual, ese Dios sobrenatural, es el cual debemos alimentar día a día para que las manifestaciones de sus bendiciones resplandezcan en nuestra vida. ¿Queremos que las manifestaciones de la bendición estén en nosotros? ¿Lo queremos? Entonces, hagamos vivo esto. Alimentémonos de esto, alimentémonos de la palabra. En nuestra vida vivemos más nuestro hombre espiritual que nuestro hombre carnal. Y sin duda, si bebemos, nos alimentamos y creemos en eso, con el amor de Dios, veremos la manifestación de las bendiciones en nuestra vida. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojitos ahora y puedas pedirle perdón a Dios. Y perdona a lo mejor no porque hayas hecho algo malo, no porque a lo mejor no te hayas puesto a cuenta con el de al lado. Pídele hoy día perdón porque no has sido capaz de abrir esos regalos maravillosos que Él tiene para tu vida, porque no has sido capaz hasta hoy día de recibir esas bendiciones que Él tiene para tu vida, porque no has sido capaz de recibir las manifestaciones de Dios en tu vida. Pídele perdón por eso. Dile: papito, yo te pido perdón si yo no he visto tus manifestaciones sobrenaturales, si yo no he visto tu poder en mi vida, si yo sé que tu gracia y tu unción están en mí, pero grandes manifestaciones más allá no he visto. Te pido perdón. Hoy me dispongo, Señor, a alimentar por sobre todo mi vida espiritual, a hacer y crecer con el amor de Dios, al Dios vivo que yo tengo hoy en mí, a leer la palabra, a obedecer,
a dejarse ser guiado más allá de lo que dice incluso básicamente los 10 mandamientos, sino que a saber que Dios quiere que entendamos que esa es la base para poder vivir en amor, en éxito, en bendiciones y podamos recibir de sus manifestaciones. Dile al Señor: yo hoy estoy dispuesto, yo hoy abro mis brazos, extiendo mis brazos. Extienda sus brazos en un acto espiritual. Y dígale al Señor: si yo me perdí alguna bendición, eso fue parte de mi pasado. Porque en mi presente yo estoy dispuesto a recibir una a una de las bendiciones y manifestaciones que tu presencia me quiere entregar. Yo hoy me voy de aquí siendo un hijo y una hija bendita por ti, Señor. Porque de hoy en adelante veré tu gloria aún mayor. Veré tu majestad aún mayor. Veré tus manifestaciones aún mayor. Veré tu presencia aún mayor. Porque hoy sé que las bendiciones de ti se manifiestan en mi vida. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Denle un aplauso fuerte a Dios. Y no olviden que de aquí y que de hoy en adelante las manifestaciones de Dios estarán día a día en su vida. Amén. 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 Levante un fuerte aplauso a Dios.